¿Y por qué no me anda esto? Escuchen, acá no está dando esto. Ahí va. Bueno, entonces, sí, acá vamos a hacer. Entonces, 45 minutos, son las 3:15, a las 3:30, corte, una quebrada y volvemos. Bueno, muy bien. Bueno, vamos entonces a empezar. A mí me gusta este salmo porque es como el portal de ingreso. ¿Vieron cuando uno lee un libro? No se puede empezar por la mitad. Hay que empezar por el principio porque los prólogos nos dan como la perspectiva de todo el libro, ¿verdad? En general, uno lee por lo menos el prólogo y la conclusión para saber de qué se trata. Más o menos te da una idea si está bien hecho el prólogo y si está bien hecha la conclusión. Bueno, entonces la idea es que empecemos con el Salmo 1 y después vamos a ver, quisiera yo ver el Salmo 50-51, que es un salmo hermoso, penitencial, que pocas veces lo entendemos bien como tiene que ser, y bueno, los imprecatorios, para que no se vayan sin esa data. Bueno. Sí. Bueno, y vamos a ver si llegamos a otro que sí traje. Yo traje varios, pero bueno, el horario es el que es. Yo pensaba dar 2 salmos a la mañana, también tratamos con el reloj. Bueno, no importa, ya está. Bueno, entonces, antes que empecemos el salmo, ustedes vieron que algunos salmos tienen 2 números. ¿Sí o no? Sí. ¿Y saben por qué? No. Bueno, resulta que del 1 al 8 tienen el mismo número. ¿Trajeron la Biblia? Sí. Bien. A ver, levantemos las palabras para que ella sea nuestro centro, nuestro Señor, nuestro amo, a quien servimos. Yo también la tengo acá, no es que no tengo. Pero bueno, acá, muy bien. Entonces, del 1 al 8, bueno, abran el salterio, porque tener la Biblia así cerrada. Del 1 al 8 tiene una numeración, ¿vieron? Y en el 9 empieza una de afuera del paréntesis y una dentro del paréntesis. Es verdad, dice. Menos mal. Aquí ya me dice, es verdad. Bueno, ¿qué pasó? Que la 70, esa traducción que hicieron los hebreos del hebreo al griego, interpretaron que el Salmo 9 y 10, en los 70, eran 2 salmos. Y el hebreo siguió con que era un salmo. Entonces ahí se dividieron por una cuestión de interpretación en la traducción griega. Como la liturgia sigue la numeración griega, no la hebrea que es la original, la liturgia sigue el salmo de adentro del paréntesis. ¿Por qué? Porque San Jerónimo tradujo al latín la Vulgata famosa. ¿La conocen a esa? Bueno, la conocen. Escucharon hablar de San Jerónimo, que tradujo del griego y del hebreo al latín. Y la liturgia castellana sigue la 70. Y entonces, ¿qué pasó? Y bueno, nosotros en la liturgia decimos el número del salmo que está dentro del paréntesis. Pero nosotros los que estudiamos la Biblia, seguimos el original. Y por eso entonces, fíjense a ver el salmo del pastor. Para ustedes, ¿qué número es el salmo del pastor? 23. A ver, busque. Pero 22 me parece. ¿Pero 23 afuera o adentro? Afuera. Bueno, si ustedes, y adentro del paréntesis, ¿qué número hay? 22. Entonces, en general, la gente lo conoce como el 22 al del pastor. ¿Por qué? Porque es el de la liturgia. Es el mismo. Lo que pasa es que
cuando yo digo 23 es porque yo sigo la numeración hebrea, que es el original que está fuera del paréntesis. Cuando ustedes dicen 22 es porque están siguiendo la liturgia, que a su vez traduce del griego y así. ¿Se entiende? Entonces, en el Salmo 147 se vuelven a juntar, den vuelta a la hoja, ¿verdad? Y llegan al 147 y ya van a ver que ahí el 148, el 149 tienen un solo número. ¿Es verdad o no? Bueno, ¿eso por qué? Y al revés pasó. Una traducción entendía que eran 2 y la otra entendía que era 1. Y entonces se volvieron a juntar, lo que en el 9 se dividió. Bueno, no es muy trascendental, porque ¿qué te importa el número del salmo? Lo que sí te importa es lo que está dentro. Entonces, si vos le vas a rezar al Señor, no le vas a decir, voy con el 24, ahí va con el 23, y empezar. No, vos le rezás el salmo de lo que está en el escrito. Así que no es muy importante, pero bueno, ya que ustedes están graduándose en salmos, porque vinieron a este curso y ahí me han hecho firmar 150 certificados, entonces, bueno, tienen que saber de qué se trata. Pero no es de salvación, no le va a dar el número, Bueno, vamos entonces ya a empezar el Salmo 1, que no hace falta explicar nada porque es un solo número, no tiene paréntesis, nada, es uno solo y el Salmo 1. Y es el portal de ingreso del texto, del texto del Salterio. Bueno, como les había dicho antes, el Salmo 1 es una propuesta De felicidad. Bueno, ya están dormidos, tienen que ponerse las pilas, viejo, porque es un horario complicado. Así que yo voy a tratar de hacer dramatizaciones, sketch y todo acá, pero ustedes pónganle las pilas. Salmo 1, propuesta de felicidad. Porque todo el salterio nos invita, es como la puerta. Yo abro la puerta a un mundo que Dios quiere que yo sea feliz. Pero no es que yo voy a ser feliz matemáticamente o por obra y gracia de la magia. No, Él en el Salmo 1 me dice cómo. Lo que tengo que hacer y lo que no para ser feliz. Muy bien. Entonces, empecemos ya. La importancia es esa, ser el portal de ingreso a través del cual se entra al rico mundo de la poesía, dice Romano Guardi. Entonces, un portal de ingreso. Como toda puerta, uno abre y entra a un mundo que te invita a la felicidad. ¿Esto qué quiere decir? Que orar no debería ser una carga pesada. ¿Viste cuando vos decís, vamos a orar? Oh. No, sí, pero ora vos, te dice. ¿No? ¿Por qué eso? Porque no recibimos esta propuesta de que orar es llamarnos a ser felices. ¿Por qué? Porque yo me voy a encontrar con la persona que me ama y a quien yo digo amar. Entonces, bien que cuando vos estás de novio, bien que haces de todo para encontrarte, hasta la ayuda al colegio, ¿o no? Sí. Y estás todo el tiempo pendiente que qué estará haciendo, qué no estará haciendo, a qué se estará dedicando, en qué estará pensando, y le mandás cositas, y ahora que tenemos celular, están acá de cuerpo presente. Pero la verdad es que están conectados con el ser amado, ¿o no? Bueno, ustedes no están cuidado. De novio, ya se pasó la época del noviazgo, ya estamos recontra casados y ya tenemos hasta hijos y nietos. Y bisnietos. Bueno, ¿quién tiene bisnietos? ¿Hay alguien que tenga bisnietos? Mira, mira. ¿Ves? Que hay un montón que hablan mal de la gente grande. Bueno, en el Salmo número 1 tenemos un primer género literario. Ya les dije que había como 150, ¿no? Primer género literario se llama sapiencial. ¿Por qué? Porque el Salmo 1 nos invita a pensar, a reflexionar, no es una oración. El Salmo 1 no está hecho a modo de oración, es una introducción al mundo de la oración. Por eso que quería dárselo. Porque es una propuesta
a decir al Señor, Señor, feliz el hombre que no... ¿Ve que no está hecho en forma de oración? ¿Te das cuenta o no? Sí, sí. No está hecho ya orado. Es una introducción a este mundo. Bueno, entonces, ¿por qué es un género sapiencial? Porque le preocupa la felicidad del hombre. Cuando digo hombre, digo ser humano, hombre, mujer, ¿no? Y todo lo que quieran ser otra cosa también. Ser humano. Entonces, los textos que se preocupan de la felicidad del hombre, del ser humano, o del sufrimiento, o del destino, o de la vida, son textos sapienciales. Muy bien. Además, el género particular del macarismo, porque habla de la felicidad. Macarismo se dice, macario en griego, feliz. Jesús en el monte de Mateo 5, ahí tiene macarismos, propuestas de felicidad. Bueno, acá también. Después tenemos el género profético en estos 6 versículos. Vieron que son 6 versículos. Cortito, pero bueno, una buena introducción al Salterio. El género profético, ¿por qué? Porque exhorta al ser humano a un determinado comportamiento y prevé en caso de que no nos adhiramos a ese comportamiento. Y entonces la bendición y la maldición. Ahora, esto estamos en el Antiguo Testamento con una estructura de la famosa llamada así teología o teoría de la retribución, que es lo que tenían en ese momento puesto el chip. Te portas bien, te va bien, te portas mal, te va mal. Después esto se puso en crisis y la realidad misma lo pone en crisis, de que a veces nos portamos bien y nos va mal, o nos portamos mal y nos va bien. ¿Vieron que conocen de esos? Sí. Que se portan muy mal Muy bien. y les va muy bien. ¿O no? No vamos a poner nombre, no. Nombre no. Cada uno lo pone en su corazón. Bueno, pero lo que sí es importante es que después lo interpretemos a esto, pero es una instancia retributiva que fue mucho tiempo y que muchos tenemos en el corazón todavía, ¿eh? Y vieron que hay por ahí esa teoría de que mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que has de morir y no sabes cuándo. ¿Sí o no? ¿Y cuántas veces le decimos a los chicos mal, malísimamente mal? Pero le decimos a los chicos, si te portás bien, tal cosa. Si te portás mal, Dios te castiga. Terrible, terrible, terriblísimo. Pero eso hacemos a veces, mal. Bueno, tenemos en el chip del Antiguo Testamento la teología de la retribución. Este salmo la tiene, pero más o menos. Ahora vamos a ver. Bueno, después tenemos la exhortación cultual, porque bueno, estamos dentro de un salmo, y cuando uno está en un salmo, tiene que ver con la liturgia, el culto. Todos los salmos tienen que ver con el culto, en este también. Y eso significa preguntarse acerca de Dios. El culto es el que tiene esta pregunta de fondo: ¿cómo agradar a Dios? ¿Cómo celebrarlo? ¿Cómo darle gloria? Bueno, eso es una exhortación cultural. Si fuera una pintura, sería en blanco y negro. Y esto da las dos partes del Salmo. Ya lo vamos a leer. Una primera parte, versículos 1 al 3, en donde habla del justo y su camino, el camino del justo. Y versículos 4 al 6, el impío y el camino del impío. ¿Me siguen? Sí. Bueno, por favor, si alguien se duerme, que no ronque. Eso no, me pido. Bueno, entonces, también tiene el Salmo una impresionante carga simbólica, una riqueza simbólica interesante a pesar de sus 6 versículos. Y la primera simbología que aparece es la de los dos caminos. Y en esto de los dos caminos
una tradicional teología del Antiguo Testamento, en esto de los dos caminos siempre interviene la decisión del ser humano. ¿Elijo caminar por acá o elijo caminar por allá? ¿Elijo el camino del bien? ¿Elijo el camino del mal? Acá no hay no me di cuenta. No, te diste cuenta. Porque no es para niños esto es para gente adulta que decide, y decide lo que quiere. Bueno, esta teología del camino la encontramos en Jeremías 21, en Proverbios, en Deuteronomio. ¿Se acuerdan del texto famosísimo del Deuteronomio 30? Que tengo frente a mí el camino de la vida y el camino de la muerte. Escoge y vivirás o morirás. Ahora, no se trata de una muerte física. ¿Se acuerdan que también Dios le dijo a Adán y Eva, si comes de este árbol, ciertamente morirás? Comieron y siguieron vivitos y coleando en lo físico, pero murieron al vínculo, a la amistad que tenían antes del pecado con Dios. Entonces no se trata de la muerte física. Estos caminos son caminos de vida o de muerte espiritual sobre todo, no solo física. Bueno, también Jesús en el Nuevo Testamento, por ejemplo, habla de esta simbología de los árboles. ¿Se acuerdan que el árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo? Muy bien. Y Juan 14 dice, yo soy el camino, pero estamos con la psicología del camino. Entonces no me importa que sea la verdad y la vida, estamos con el camino. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que Jesús se propone Él como camino. No que te indica un camino, sino que Él es el camino por donde hay que caminar. Como decíamos hoy, unido a Él es que voy a llegar al Padre en el Nuevo Testamento. Bueno, entonces el Salmo tiene esta simbología. También tiene la simbología del árbol, que ya vimos, que es una simbología agrícola positiva. ¿Por qué? Porque el árbol simboliza en el Antiguo Testamento, en todos esos textos que están ahí, simboliza la estabilidad, la fecundidad, la firmeza, la acogida. El árbol acoge los pájaros del campo. Bueno, y también fíjense en el Salmo 92, como decíamos, la palmera simboliza el justo. El justo crecerá como una palmera, dice. También la sabiduría. Y bueno, en el libro del Génesis tenemos el árbol de la vida, del bien y del mal, el árbol de la sabiduría. O sea que la simbología del árbol no es original del Salmo 1. Ya existía y la toma el orante para hacer. También en el Nuevo Testamento tenemos, por ejemplo, en Juan 15, tenemos el árbol de la vid. Permanezcan unidos a mí, mi padre es viñador, ¿se acuerdan? Bueno, ese texto tiene un árbol como simbología, ¿no? Bueno, muy bien. Por otro lado, contrario a la simbología positiva del árbol, aparece la simbología agrícola siempre negativa, que es la paja, el tamo. ¿Qué simbología tiene? ¿Para qué sirve? Bueno, la paja sirve para decir lo volátil, lo que no tiene consistencia, lo que no tiene perdurabilidad, lo que no es fiel. El árbol es fiel y se va a morir de pie, ahí donde está. En cambio la paja va para un lado, para el otro, vuela, se desvanece, no tiene consistencia. Vos a poner un asadito, te dura, ¿cuánto para hacer un asadito? ¿Cuánto dura la paja? Nada. O sea, ¿entiende la simbología? Que es al contrario del árbol. Bueno, y después tenemos una simbología no tan evidente, pero presente en el Salmo, que es en el versículo 3, el tiempo lineal. El tiempo lineal, ¿cómo dice el versículo 3? A ver, ¿quién me lo lee?
Ahí está. Le va bien. Le resulta. Muy bien. Entonces, la simbología lineal es que vos, en la medida que haces el bien, te perdura, se alarga en el tiempo. Es como que el bien tiene connotaciones de eternidad. Perdura, perdura, perdura. En cambio, también hay en ese mismo versículo y en el anterior un tiempo cíclico, día y noche. Las estaciones del año que se van renovando, ¿no? Ya vamos a ver de qué se trata eso, pero hay una simbología temporal, se llama. Fíjense cómo los estoy ayudando, enseñando a que cuando uno lee un salmo, tiene que ir con las antenas paradas a buscar símbolos, metáforas, representaciones, poesía, imágenes, porque estamos en ese mundo. Hay que interpretar más allá. Bueno, también hay muy, pero muy importante y muy concreta la simbología cuántica. Fíjense, el salmo empieza en el versículo 1 con un feliz el hombre. ¿Cuántos son? Y en cambio los impíos, los que están ahí a la vuelta, ¿cuántos son? Los malvados, los pecadores, los impíos. Primera cosa que te está diciendo el Salmo. ¿Vos querés ser feliz? Sí, es una cuestión personal. Vos tenés que hacerte cargo de tu felicidad. Ahora, cuando vos decidís ser feliz, tenés un mundo que te viene en contra. Vos vas para allá y muchos vienen acá. Vos estás como solo contra el mundo. Porque vos tenés un objetivo, según Dios, y hay muchos que están contra Dios, que parece que también están contra vos. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Pero empezamos así, que vos creés que construís tu propia felicidad y el mundo se te viene en contra. En el versículo 6, ¿qué dice? El Señor protege los, ¿o no? El camino de los, en plural. ¡Uy! Al final del salmo me encuentro que con esa decisión de hacer el bien y la felicidad, me encuentro con que al final hay muchos que están haciendo lo mismo que yo. Miren cómo somos 200 acá. ¿Y cuántos hay afuera que quieren hacer el mal? Muchos. Pero yo no estoy sola. Pero vos tenés que darte cuenta que primero parece que empezás solo este camino, pero ya cuando el Señor te toma, y te toma en sus manos, te contiene, hay muchos que están en mundo. Y entonces el camino de los justos los tiene el Señor. ¿Y cómo dice la segunda parte? Pero el sendero de los malos termina mal. Entonces empezaron muchos los malos contra mí y después termina él solito en un camino que lo lleva a la ruina. Esto es una experiencia antropológica, que vos creés que estás solo contra el mundo, pero cuando te pones en Dios te das cuenta que con vos hay otros muchos, y los malos que son parecieran tantos. En realidad, ya vamos a ver lo que les pasa. Bueno, mensaje central y después vamos versículo por versículo. Yo tengo hasta las 3:30. Bueno. Mensaje central. Ninguna criatura, ningún árbol, ningún hombre lleva en sí la vida o la felicidad. La vida o la felicidad depende a dónde vos ponés las raíces. Y esto es muy importante porque la felicidad o la corrupción se decide a dónde el hombre se aferra para extraer la vida. ¿De dónde chupas?
los nutrientes si fueras un árbol. Porque si vos chupás nutrientes, sales, minerales, agua de una cisterna podrida, así van a ser tus hojas, tus ramas, si es que llegás a tenerlas. Pero si vos lo estabilizás bien plantado a tu árbol, vas a dar fruto, sombra, y va a durar para siempre. El hombre es como un árbol. Estamos en una metáfora. Porque así como no son ovejas, tampoco son árboles. Entonces, así como pasa con el árbol, que depende de las raíces, así pasa con cada decisión tomada por el ser humano. Y así como las raíces no se ven, o ustedes ven árboles y raíces, no, así pasa con las decisiones, no se ven. En la noche, con tu almohada, con tu conciencia, con tu Dios, tomas las decisiones. Y lo que sí se ve son los frutos de esas decisiones. Si las pusiste bien, las clavaste en el Señor. Si las clavaste mal, paja. Dura. Bueno, pero el Salmo lo dice de manera más bonita. Vamos entonces a adentrarnos a un salmo. Antes quisiera compartirles algo que me enseñó mi primo, que es, ¿alguno acá hay agrónomo? ¿Hay alguno que sea ingeniero agrónomo o ingeniera agrónoma? ¿No? Él me enseñó esto y me dijo, la misma dimensión que hay desde la tierra hasta la punta del árbol es la que hay desde la tierra hasta la punta de la raíz. La tierra es la mitad. Se ve lo que se ve. Pero para que un árbol sea frondoso, fuerte y bien pulsudo, tiene que tener abajo la misma dimensión de lo que se ve. Entonces vos fijate que es cierto que es esto, que cuántas veces uno dice semejante árbol bonito y te va levantando los mosaicos del piso porque la raíz se va estirando y te levanta la pared. ¿O no? Sí. Y si vos ves un arbolito así, ¿cómo te crees que es la raíz? La parte de la dramatización viene por aparte, se paga aparte, es un cash extra. Es a voluntad. Entonces, fíjense qué importante es lo que no se ve, sostiene lo que se ve. Y vos querés ser fecunda, querés ser árbol en donde vengan a reposar, a donde vengan a descansar, querés dar luz, sombra, fresco. Tenés que tener raíces profundas y bien puestas. Si no, viene el primer viento y chapo con el arbolito ese, morontanca. ¿Se entiende o no? ¿Es así o no? Las grandes decisiones tomadas en el Señor perduran para siempre. Las que tomamos así rápido en un café de 2 minutos, así le va, no tienen raíces, se vuelan, volátiles. Hay gente estructuralmente volátil, que no se compromete con nada, que hoy dice sí, mañana no va. ¿Conocen? Sí. Bienvenidos al mundo de las raíces pocas. Por no decir otra palabra. Bueno, vamos, se me va el tiempo y yo a las 1:30 corto, diga lo que diga y falte lo que falte. Feliz el hombre que. Y ahí viene una dinámica de la tentación. El Salmo empieza diciéndote a qué vas a estar tentado. Antes de decirte lo que tenés que hacer, te dice lo que no tenés que hacer.
El salmo es como un abuelo sapiencial, un sabio que te dice no a esto y después sí a esto. Bueno, ¿a qué no? 3 cosas no. Una dinámica de la tentación, te está diciendo el salmo. ¿Para qué? Para que guarda, con la felicidad viene la tentación, guarda con tu deseo de ser feliz, sin discernimiento, guarda. ¿Qué es lo que tengo que discernir? ¿De qué me tengo que advertir? ¿Qué es lo que no tengo que hacer? Primero, no seguir el consejo de los impíos. Segundo, no detenerme en el camino de los pecadores. Tercero, no sentarme en la reunión de los necios. Y esto es así. Ahora viene la dramatización. Atento, ¿no? Atenti, así. Yo estoy por la vida siguiendo el consejo de uno que me está gustando porque hay mucha plata en juego y yo la necesito. Porque esto y en la lista de las necesidades que tengo sobra. En esta Argentina más. Bueno, yo estoy caminando, escuchando el consejo de esta gente que me quiere involucrar en un proyecto ambicioso. Bueno, llega un momento que voy a decir, a ver, para. Vamos a sentarnos. ¿Cómo es? A ver, explícamelo mejor. Entonces te dice detalles, ¿no? No, primero te dice, no, para. Se detiene en el camino, habla, te cuenta y vos decís, bueno, a ver, vamos a sentarnos. Entonces vos empezás así con una sugerencia lejana, después te detenés a decir, a ver, ¿cómo es? A ver, explícame un poquito más. Y después te sentás y filmás. Te dice el sabio, feliz el que no haga eso. El que ni escuche el consejo de los necios. Ni siquiera te pongas a meditarlo, ni lo escuché, ni te detengas, ni te sientes en ese mundillo, porque es como arena movediza, te va chupando, y cuando menos te des cuenta estás sentado firmando un contrato. Y ya la macana te la mataste. Así que, ¿qué te prevé el sabio? Te dice, no te pongas ni siquiera a escucharlo. Con los necios, los pecadores, los impíos, no hay que ni dialogar. No se hagan los superpoderosos. Yo dialogo, pero después discierno y a esto le digo sí, a esto le digo no. No existe eso, es mentira. Te dice el Salmo 1. ¿Querés ser feliz? Apartate del mal, de todas sus formas. Porque son 3 categorías. Los impíos son los que tienen rechazado a Dios de su vida. Los pecadores son los que lo buscan a Dios, pero por mal camino. Y los necios son los que dividen, los chusmas de la comunidad. No te juntes con esa gente, porque no te van a hacer feliz. Te mienten, te proponen una cosa, ¡wow! Pero es paja. No tiene sustento. Porque ninguno de esos 3, ni el impío, ni el necio, ni el pecador, tiene a Dios en su perspectiva. Entonces, no te metas con esa gente. Si querés ser feliz, alabando al Señor. Ok. Dinámica de la tentación. Cada vez te chupa un poquito más. Entonces, eso no. ¿Qué sí? Vamos al otro versículo. Y entonces, dice sí. Se complace, saquemos los no. Feliz el hombre que se complace en la ley del Señor. Y yo decía, oh, qué aburrida la ley del Señor. Porque todo lo que querés y te gusta, no. Prohibido. ¿Alguna vez pensaron eso? Sí. ¿Qué pasa? Que
mochila de los chicos que llevan todos los cuadernos y todos los lápices y todos los libros acá. Y cabe la mochila. Bueno, ahora llevan las rueditas, así que no es eso la ley del Señor, como a nosotros nos la metieron en la cabeza. No. La ley del Señor es, y después vayan a leer el Salmo 119, el más largo del Salterio, todos esos versículos dedicados a la ley del Señor, es fantástica. ¿Por qué? Porque es la voluntad de mi amado, es el querer de mi Señor lo que está expresado en la ley. No es el fruto de una mentalidad legalista. No. La Torá en el Antiguo Testamento es, dice el Salmo, deliciosa. Es gustosa. Es bella, es amorosa. Es tierna. No tiene las características que hoy para nosotros tiene la ley. En vez de poner ley, pónganle el amor del Señor, el querer del Señor. Y entonces, ¿saben qué? Esto pasa así. ¿Vieron que cuántas veces uno que está casado, la señora, la esposa, le cocina al esposo algo que a ella quizás no le termina de encantar, pero se complace en disfrutar que él, eso cuando lo amabas en aquella época, que él esté feliz en tu almuerzo. Entonces vos le cocinás para él, porque si vos estuvieras sola, no te hubieras hecho esa comida. Entonces vos le preguntás a tu yo y decís, ¿qué hago yo cocinando esto? Y tu yo te responde, a tu marido le gusta. Y entonces vos lo haces contenta. Y viene él, come, disfruta y te dice, ay mi amor, qué rico. Y vos te complacés. ¿Por qué? Porque en esa época lo querías. Y entonces te gusta hacer lo que a tu amado le gusta. Ahora, bueno, después de 40 años, que se lo cocine él, viejo. ¿Quiere algo? Anda a comprarlo. Y ya la complacencia ya se está perdiendo. Y por eso los problemas que hay en el matrimonio. Porque se perdió ese enamoramiento, esa complicidad, ese swing del primer amor. Como dice el Apocalipsis, han perdido el fervor del amor primero. Está en el Apocalipsis. En la carta del Apocalipsis. Y entonces vos, ¿por qué no te revisas un poco si no has perdido el fervor para con el Señor? Expresada su voluntad en la ley. Y nos cuesta y nos parece un camino pesado cumplir su voluntad. Y bueno, porque perdimos el gustito por complacerlo a mi amado. Y ya entran toda la misma bolsa. A los hijos, viste que al principio le hace esto. Después tienen 20 años. Si tienen la corbata torcida, si te usan corbata. Bueno. Y su ley, su voluntad, su querer, lo tengo constante, día y noche. ¿Saben que ese verbo meditar en el hebreo es el que usan las palomas? ¿Viste que las palomas son densas? ¿O no? Y y ya llega un momento que la querés terminar. Bueno, imagínate vos considerando la ley así, densamente. Ojalá. Porque eso quiere decir que estás pendiente 24 horas del querer del Señor. Imagínate un minuto amoldando tu voluntad a la de Él. Y no renegando porque Él no amolda la suya a la tuya. Un minuto, hermano, ponete, si se puede. No mi voluntad, Señor, sino la tuya. Eso significa
Getsemaní. No mi querer, sino el tuyo. Eso quiere decir ser hijo y no padre. Porque lamento decirle, usted lo sabe, pero lamento recordarles que los padres son los que dan las leyes y los hijos los que obedecen. ¿O no? ¿Cómo se define un hijo? Aquel que obedece la voluntad del padre. ¿Cómo se define un padre? Aquel que manda al hijo a hacer su voluntad. Pues la mala noticia es que somos hijos y no padres. Hay un solo padre y muchos hijos. Entonces, si vos no te adaptás frente a Dios a que somos hijos y queremos complacerlo, y un hijo que se desvive por hacer el querer del Padre se llama Jesucristo, y vos querés ser parecido a Él, no te queda otra que meditar la ley, que hacerla como la paloma, todo el día tenerla encima a la ley del Señor, día y noche. Y no tiene vacaciones, como estamos ahora, que el padre Germán y vacaciones, ¿verdad? Bueno, fíjense que esta mensaje, feliz el que entienda que no se tiene que juntar con nada que tenga que ver con el mal y que todo el tiempo tiene que estar pendiente del querer de Dios. El que entienda eso es feliz. Lo dice en el versículo 6 con otras palabras. Y al medio tiene 3 imágenes para graficar esto mismo. Entonces, ¿qué dice en el versículo 6? Busquen de su Biblia. Que el Señor cuida del camino. Bueno, ahí hay un problema de traducción en algunas Biblias. ¿Sí? Bueno, pero tiene 2 pedacitos. Tiene la parte de, pero el impío le va mal. Sí. Sí, ¿cómo no va a tener? Sí tiene. Bueno, entonces, escuchen esto porque en algunas Biblias está mal la traducción. El texto hebreo dice, el Señor cuida el camino de los justos. ¿Estamos? Sí. Y ahí después, ¿cómo sigue la Biblia de ustedes? Pero el camino de los Pero, más, aparte, la vía o el camino de los impíos se va en ruina, o se arruina, o termina mal, o perece, o no sé qué, se acaba, se extravía, disuelve. Pero entre el camino de Dios, el que cuida a los justos, y el camino de los malvados que va en ruina, Dios no es el sujeto de la segunda parte. No es que Dios arruina el camino de los malos. No. ¿Quién es el sujeto de la segunda parte? El hombre. El camino de los impíos se arruina. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién arruina el camino de los impíos? La misma decisión de hacer el mal. O sea, el mal se autodestruye. Pero no es que Dios destruye a los que optan por el mal. Hay algunas Biblias que tienen y. Entonces, si vos decís, el Señor cuida el camino de los justos y el camino de los malvados termina mal, es como que Dios tiene la culpa de todo. Y no. Está diciendo, en el original hebreo hay una adversativa, se llama, un pero, o sea, un punto y coma, aparte, pero, más, sin embargo, punto aparte, el camino de los malvados se arruina. Bueno, ¿esto por qué lo digo? Porque a veces uno tiene una mala concepción y piensa que Dios es el culpable de la ruina también. Y Dios es el que cuida, que protege, que conoce, que contiene, que todo lo que vos quieras del camino de los justos, y también ese mismo Dios es el que le manda el castigo
castigo a los malvados. Dios no puede mandar castigo porque Él no es castigador. Así como un árbol bueno no puede producir frutos malos, un árbol de manzana no puede producir peras. ¿Me explico? Bien, entonces, eso es muy importante que lo entiendan, que Dios no es el origen del mal, nunca, nunca, porque Él es bueno por naturaleza y todo lo que hace es bueno. Bueno, en el medio, rápidamente, tenemos 3 imágenes, para decir lo mismo. El justo, que es cuidado por Dios, que está en el camino de Dios, que lo eligió a Dios, es como un árbol plantado al borde del agua, en el costado de la acequia. ¿Por qué? Porque es fecundo. El que lo elige a Dios tiene fecundidad, tiene vida, tiene agua, ¿no? Y en cambio, da fruto a su debido tiempo, sus hojas no caen. O sea, es una metáfora para decir que lo que se pone en Dios permanece para siempre. Esa es la idea. Todas sus obras son exitosas, o sea, están en el buen camino, quiere decir éxito, no que tienen mucha plata. Están en el buen camino. En cambio, no sucede así, grafica con la paja, no sucede así con los impíos. Ellos son como paja que se lleva el viento. Y acá hay una imagen muy fuerte que hasta el día de hoy, que sigue existiendo, es el tamiz. Hasta el día de hoy, los judíos, para separar la basurita de la semilla, ponen un ventilador, gran ventilador, y entonces el ventilador tira aire, y el aire saca, digamos así, todo lo que es basura, paja, tierrita, y hace que caiga la semilla. Entonces separa, el ventilador separa la semilla de la porquería. Bueno, la paja vendría a ser parte de la porquería, que el término que está ahí abajo de viento, ¿sabe cuál es? Ruaj. ¿Quién es el que le quita consistencia al mal? Es Ruaj. Y entonces, para nosotros los impíos son un aparato impresionante que va contra todo y que nos lleva puesto. Para Ruaj son una paja. Por eso el que está en Dios tiene el poder de Ruaj. Y no le va a pasar como a la paja que queda volando por ahí, sino que va a ser como la semilla que cae y da fruto. Y entonces todos pasan por el tamiz de Ruaj, los justos y los impíos. Nada más que el justo, como está bien cimentado porque tiene buenas raíces, queda parado frente a Ruaj. El impío, como no tiene raíces, aunque aparentemente tiene de todo, en el fondo, ese que conoce el Ruaj no vale nada. Y así, eso queda, perdón porque esto voy para atrás y para adelante. Eso queda evidenciado entonces, miren, ¿cómo dice el versículo 5? Por eso. En el juicio, los impíos no se levantarán. ¿En el juicio de qué? De Ruaj, de Dios. Ni los pecadores en la asamblea de los justos. Ya no va a haber, al final, ya no va a haber quien te condene o quien se te venga encima, porque estos van a quedar como la paja en el piso y vos vas a quedar como un árbol paradito. Entonces depende mucho, y acá con esto termino, 3 ideas conclusivas de un salmo exquisito con el que se abre la felicidad a la que te invita el salterio, o sea, el orante. Primero, orar al Señor con los salmos es abrirse a una perspectiva de felicidad que involucra a toda la persona. Yo no puedo decidir una parte de mí ser buena y la otra parte quiero ganar mucha plata a costa de todo. No se puede. Toda la persona se tiene que decidir
¿Por Dios o por no Dios? No se puede caminar así. No avanzás. O le metés por acá o le metés por ahí. Por el camino ancho, que son ¿dónde te lleva? O por el camino estrecho, que ¿dónde te lleva? A la vida, a la plenitud. Aunque a veces signifique renuncia, sufrimiento, muerte. Bueno, pero tenemos una promesa. Segunda idea. La verdadera felicidad se construye, no se compra un kilo de felicidad como un helado. Se construye obrando un correcto y continuo discernimiento, de día y de noche. Vieron que hay gente que sueña, pues hay que discernirlo también a los sueños, porque Dios a veces habla también ahí. No digo todas las veces que sueña, pero hay que ver. Y durante el día, ¿a dónde quiero yo poner mis raíces? Discernir, pero no desde la primera comunión yo ya discerní que quiero ser cristiano. No, día y noche, ya, ahora, mañana, pasado, tengo que ir construyendo en mis decisiones la felicidad. ¿O no? Bueno, tercera idea. No hay existencia humana, no existe un humano sin la opción fundamental en favor o en contra del Señor, de la que realmente solo de Él depende la verdadera felicidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo elijamos. Dios nos hizo mujeres y varones libres para decidir adherirme a Él o no. Ahora, si queremos la verdadera felicidad, esa que no se cae cuando vienen los terremotos, esa tenemos que apuntalarla en Dios. Y entonces la pregunta de la noche, de todas las noches de tu vida, tiene que ser: Señor, ¿estás contento conmigo hoy? ¿Esto que decidí está bien? ¿Te parece bien esto que hice, que dije, que actué de esta manera, como me comporté? ¿Está bien? ¿Está bien? No, mirá, la verdad que hubiera podido, bueno, mañana mejoro. Y así voy construyendo la decisión por el Señor, día y noche. Pero que este camino de discernimiento, de decisión, te tiene que dar complacencia. Ahí tenés que encontrar la felicidad, porque si no, hay algo que está haciendo mal. Bueno, entonces el Salmo 1 te dice que el orante para orar tiene que decidirse optar por el Señor y que su voluntad sea lo que Él busca de día y de noche. Bueno, muy bien. Entonces, este es el Salmo 1. Entonces ahora tenemos un recreíto, pero no para irnos a cualquier parte. Momentos, todo. Antes de irnos a cualquier parte, 5 minutos, vuelvan a leer su salmo, su traducción del salmo, y traten de poner